Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Es un placer estar con ustedes en esta mañana para el estudio de la palabra del Señor. Me gustaría hacer durante los viernes, que es el viernes donde me toca estar también, a veces tendremos invitados, hacer una serie de estudios que comenzamos ahora en Panamá. ¿Dónde están los panameños? Hermoso país. Lo único que andaba buscando era el pan, que no lo veía por ningún lado, así que era arroz todos los días, pero hermoso. Hermoso país lo que Dios está haciendo ahí, con Nicaragua también hemos estado compartiendo, con Costa Rica y en el hermoso país de Colombia también. Así que han sido... ¿Están los colombianos? ¿Están aquí? Bueno. Pero justamente el planteo fue hablar acerca de puentes y bueno, yo solamente toqué 3 capítulos, pero Dios puso en mi corazón de desarrollar los 13 capítulos, capítulo por capítulo, y ponerle un nombre, y lo quiero hacer con ustedes. Así que vamos a estar viendo en cuanto a esos puentes que nosotros perdemos muchas veces, que tienen que ver con la integridad estructural, cuando Dios construye el corazón antes que es la ciudad. Y es interesante el personaje que tratamos, son 400 y tantos años de Cristo. Es un personaje relevante porque nosotros lo conocemos desde una perspectiva quizás muy business, ¿no? Lo han usado grandes hombres en el liderazgo, hablando de un copero, hablando de un constructor, pero también hablando de un gobernador. Pero en sí la Escritura no hace tanto relevante a él en su función y en su rol, más que en su vida privada. Nadie construye desde el rol, sino desde la intimidad con Dios. Y eso quiero plantearte en esta mañana, que comencemos a estudiar la vida de Nehemías como un hombre íntegro, como un hombre que tenía estructura espiritual. Si no tienes estructura espiritual, no puedes construir todo lo que viene o lo que Dios tiene para tu vida. Podés romper el curso que Dios tiene para vos, podés romper todo lo que el propósito que Dios tiene para ti, simplemente por construir al revés. Entonces vamos al capítulo 1 de Nehemías, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver este primer puente que tiene que ver con lo personal. Este primer puente que tiene que ver con lo personal, y comenzamos ahí en Nehemías capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vuelvo a repetir, este texto es clave por los gestos, es clave por la acción, es clave por la actitud, es clave por la profundidad. Aquí radica todo de este constructor de la vida personal. Y dice ahí: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí os rogaré, os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Oremos. Bendito Dios, pedimos tu dirección en esta mañana.
Y al pasar, Señor, los ojos por la historia revelada a través de tu palabra, queremos aplicar a nuestra vida, queremos asimilarla, porque somos personas necesitadas. Bendice también a los alumnos, bendice a los profesores, bendice esta comunidad de fe. Estamos delante de tu palabra, de un Dios santo, y queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una actitud increíble en la vida de este hombre de Dios, de buscar la presencia de Dios, pero de restaurar la integridad de un pueblo. Mira, todos sabían de la situación en Jerusalén, y vamos a ir viendo de manera progresiva la historia, pero fue el único hombre que lloró cuando vio lo que vio. Entonces, me gustaría empezar diciendo esto delante de ustedes. Muchas veces los puentes de la vida se rompen en algún momento. La vida es como un puente, siempre digo como un hilo, en algún momento se corta y hay que volver a reparar. Vamos a ver por qué muchas veces se rompen esas estructuras que nos sostenían en la vida y cómo hacemos agua, decimos coloquialmente en Argentina, cómo nos entran las balas, también otra manera de decir, y estamos indefensos y no podemos avanzar, nos bloqueamos y vivimos en nuestra mente una suerte de catástrofe espiritual. Mira, algo pasó realmente en Italia, en Génova. Ese es un puente que yo pasé muchas veces con los jóvenes de España cuando íbamos a actividades ahí en Génova. Es un lugar hermoso. Muchos de los italianos que vinieron a Nueva York y Latinoamérica salieron desde ese lugar. Era un puente que se veía bien, estructuralmente estaba muy bien. La caída fue el 14 de agosto de 2018. Mira, 200 metros de estructura, 40 metros de altura. Ahora, ¿cómo puede caerse algo tan fuerte? Bueno, desde afuera el puente parecía fuerte, pero por dentro se estaba debilitando. Si podés observar esto, este puente colapsó en un horario pico ahí en Génova, matando más de 40 personas, pero produciendo confusión. Entonces, la gente comenzó a preguntarse qué pasó. Lo que pasó en este puente no dista mucho de lo que pasa en nuestras vidas, queridos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay la anatomía del deterioro silencioso. ¿Cómo se comienza a deteriorar tu vida? ¿Cómo se deteriora mi vida? ¿Cómo Nehemías llega frente a los muros de Jerusalén y ve esa catástrofe? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, podemos ver que los puentes más importantes colapsan de repente, no colapsan de repente, pero hay un deterioro silencioso. Y muchas cosas que pasan en tu vida, o que le pasan a tus padres, o que pasan en la familia, no pasa de un momento a otro. De a poco vamos dejando entrar esa humedad que carcome, ese moho, que comienza a romper las estructuras. Primero, menos oración. Tiene que ver con la fe. Menos oración por cuestión de fe. Menos sensibilidad espiritual. Quizás en el matrimonio, lo pudiste ver en tus padres. Menos actividad, menos intimidad. Un liderazgo hecho en el hacer y no en el ser. Entonces, hasta que un día descubrimos que algo esencial se ha quebrado. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó con este pueblo? Donde el Nehemías mismo llega como hombre de Dios y dice en el versículo 4, y cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. No dijo vamos. Había sucedido una catástrofe que no radicaba en la construcción literalmente hablando. Radicaba en un deterioro espiritual de un pueblo. En un pueblo que era de cerviz de corazón, que era duro delante de Dios. Entonces, cuando pensamos en esto, lo de adentro, y lo vamos a ver históricamente, el 586 antes de Cristo, cuando los puentes se perdieron. Vemos el evento, Babilonia destruye Jerusalén, el templo está quemado, los muros derribados, el pueblo exiliado. En el mundo antiguo, una ciudad sin muro era una ciudad débil. Cuando nosotros no construimos de adentro hacia afuera, nos rompemos, nos caemos. Es interesante, y lo vamos a ver ahora a través del estudio de la palabra del Señor, sacando enseñanzas. Israel perdió su seguridad. Número uno, su estabilidad y su conexión nacional, pero eran puentes rotos. Mira, esta
estratigrafía de la restauración la vas a ver en Nehemías, Esdras y Zorobabel. Es interesante pensar en esto. Primeramente tenemos a Zorobabel 500 y tantos de años antes. Después viene, 80 años después, Esdras, y no es que restaura el templo, porque lo hace Zorobabel, restaura la palabra. Pero hay algo que todavía no estaba restaurado, que eran los muros de seguridad. Jerusalén tenía religión, pero era vulnerable. Alguien dijo esto: tenés acceso a la Biblia, tenés acceso a las cosas espirituales, pero no entiendes el lenguaje, porque hay algo que te robó la fonética de Dios. El pueblo de Israel no había perdido la religión, había perdido el privilegio de conocer a Dios. Nosotros nos transformamos en religiosos. Muchas veces el pueblo católico es religioso, dice que cree en Dios porque es religioso, pero ha perdido la capacidad de conocer a Dios. He conocido alumnos que han pasado por 3 años, 4 años, conocen de Biblia, pero no conocen a Dios. Y como dijo alguien, podés recorrer la Biblia, lo importante es que la Biblia te recorra a vos. Esto es lo importante, que Dios revele lo que hay, porque podés transformarte en un religioso. ¿En cuántas iglesias participamos que parecen religiosas? Están preocupados por el culto, por la hora y por terminar. Una hermosa función, la gente termina y ahí se manifiesta la humedad silenciosa que carcome las familias. La gente critica el mensaje, la gente critica la reunión, la gente critica, y muchas veces quizás lo hacen tus padres. Quizás lo hacen los líderes. Ahí hay un problema de humedad, de corrosión espiritual. Se van carcomiendo las bases y participamos de eso. Eso no augura un buen futuro espiritual para tu vida, ni para la vida de tu futura esposa y de tus hijos. Tenés que guardar eso que es la intimidad. Tenés que llorar por el pecado. Tenés que llorar por eso que te saca del alineamiento con Dios. Mirá, una de las cosas más increíbles que nos pueden llegar a pasar es que podés estar convencido que estás en el ministerio, pero lejos de Dios. Entre el 586 de la destrucción al 445 de Nehemías, Babilonia, y por el otro lado tenemos el imperio persa. Una brecha de un siglo de escombros. Temo que la iglesia de hoy se acostumbre a construir sobre escombros. Sobre los escombros de la buena música, sobre los escombros de las buenas luces, sobre los escombros de la buena presentación, sobre los escombros de tenemos ciertos convenios en la iglesia porque es hijo de tal o hijo del otro, no ventilamos algunas cosas que en otro momento éramos duros y que hoy no somos duros, o que hoy la palabra nos revela que tenemos que tomar serias decisiones por el pecado, pero los vamos tapando. Entonces nos acostumbramos a construir sobre escombros. Y esto es terrible, porque lo que haces, el peligro de la ruina se prolonga. El muro de Jerusalén está derribado, y ahí dice, más de un siglo de escombros. El texto hebreo indica una ruina prolongada. El pueblo se había acostumbrado a vivir con los muros caídos. Hay iglesias, hay familias, hay cristianos que se acostumbran a vivir en ruinas, que ya no escuchan la voz de Dios. El mayor peligro espiritual no es caer, sino acostumbrarte a la ruina. Cuando el pueblo fue cautivo en Babilonia, le cambiaron la identidad, le cambiaron el idioma. No solo le cambiaron el idioma, le cambiaron la fonética. ¿Sabes? El pueblo, y lo dice aquí, lo podemos ver, mirá, una de las cosas increíbles que pasa aquí, y lo puedes ver, fíjate el capítulo 8, esto es trágico. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían al sentido de modo que entendiesen la lectura. Acá, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Porque habían perdido la fonética con la cual se comunica el idioma, no lo entendían bien. Tenían que ponerle el sentido a las palabras. Cuando vos manejás tu lengua, cuando vos manejás tu fonética y te dicen algo, lo entendés. A veces entendés los gestos, que por los gestos, después de una conversación, entendés lo que te están diciendo. Lo habían perdido todo.
Pero no solo habían perdido esto, si vas más adelante, capítulo 13, versículo 23 y 24, y vi asimismo aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Habían perdido la identidad completa. Cuando veo, quizás en el día de hoy, que vives rodeado de lenguas extrañas, es interesante escucharlos a ustedes hablar de Dios, pero al metro nomás, al metro, ni siquiera los días, confundirte con lenguas extrañas. Las redes sociales han cambiado tu fonética. Es muy difícil que sientas a Dios con tanta información de Babilonia, de Persia, de Asdod. Es muy difícil. Es muy difícil porque esto confunde. Ya no se llora por el pecado, ya no se hace una mea culpa, ya no se busca al Dios en la intimidad. Pasás por el aula del instituto bíblico, sabes que estás mal, pero el desafío es seguir viviendo. Entonces, ¿cómo recuperar esto? ¿Cómo entender mi corazón delante de Dios? ¿Cómo entender la vida de Nehemías? Que no era lo más importante ser copero, constructor o gobernador. Era llegarse delante de Dios, era confesar su pecado, era confesar su estado espiritual, porque Él se pone en primero. Habla en plural, pero habla en personal. No salió a buscar culpables, salió a buscar a Dios y lo guardó en su corazón. Le pidió a Dios gracia y lo que necesitamos. Mirás, el arquitecto interno, ¿no? Antes de construir puentes hacia otro, Dios construye puentes dentro de nosotros. Proverbio 4:23 dice algo que nos traspasa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa custodia. Sobre cualquier cosa en la vida, querido joven, sobre cualquier cosa importante que te depara la vida, saca todo eso, son obstáculos. Guarda tu corazón, porque de él fluyen, manan los grandes proyectos santos, puros, aquellos que se estabilizan en la vida. Mira, hoy cumplo 28 años de casado. En serio, 28 años de casado. Son muchos años. Pero agradezco a Dios porque construimos el matrimonio desde este libro. Desde este libro. Este libro nos delata nuestras debilidades, este libro nos delata nuestros fantasmas, pero este libro nos sana el alma. No han sido tiempos fantásticos siempre, pero hemos podido ver a la luz de la palabra de Dios que había humedad en algún momento de la vida, que había algo silencioso que se va deteriorando y que no lo podés guardar con el silencio, que tenés que confesarlo delante de Dios. Estamos en paz, estamos con gozo, estamos plenos en Dios. No implica que no haya cosas que solucionar. Pero queremos criar a nuestra familia, a nuestros hijos en esa dirección. No estoy preocupado por lo que piensa la gente. Estoy preocupado por lo que piensa Dios. No estoy preocupado cómo me definen las redes. Estoy preocupado cómo me define Dios. Y esto es el ABC en la mesa y en la intimidad de mi casa. Tiene que ser. Sería difícil pararme aquí y tener una mochila de piedras que no me respalden. Hacerlo cada día, mis queridos hijos, es un desafío de fe en mi vida. Como siempre digo, no tengo nada que alcanzar en la vida, ya lo alcancé. Ya tengo la gloria. Lo mejor que está por venir es Cristo, no es otra cosa, no es avivando el fuego. Lo mejor que está por venir es Cristo. Entonces, buscar esto dentro de Dios, de mi intimidad con Dios, es prioritario. La obra de Dios siempre comienza internamente antes de manifestarse externamente. Si yo tuviera que hacer una ingeniería espiritual en mi vida y en tu vida, pero tomando la radiografía de la vida de Nehemías, haríamos esto. Mirá, haríamos una pausa. Ok, ¿qué haríamos primero? Se sentó en una pausa espiritual
Detuvo la inercia del activismo. Número 2, lloró. Sensibilidad, romper el entumecimiento emocional, comenzar a sentir de esas obras muertas que muchas veces nos adormecen la conciencia, las cuales Cristo por su sangre nos limpió de obras muertas. Número 3, hizo duelo, se identificó con Dios, pero también descubrió que hay pecado, asumir el peso de la tragedia espiritual. Pero otra cosa, oró, no se quedó ahí, terminó ese círculo, ayunó en dependencia, reconoció la incapacidad humana para reconstruir. No podés reconstruir o generar una estructura espiritual por tu fuerza. No es por leer la Biblia que se te van a salir los pecados. No es por hacer un estudio. No se trata el pecado de esa manera. Se trata en oración, en dependencia, en arrodillarte delante de Dios y pedirle a Dios que querés alinearte con Él. Se trata de lágrimas, jóvenes. Las lágrimas que vas a tener en tu juventud, las vas a ahorrar en tu adultez. Sé santo ahora para que Dios te cubra en tu futuro. Porque van a venir los hijos y van a pasar por los mismos y te vas a tener que arrodillar con ellos para que Dios les dé victoria. Porque ellos necesitan el Dios que opera en vos, también necesitan sentirlo ellos. No se pasa de generación en generación. La espiritualidad es algo individual delante del Señor. Pasamos influencia, pasamos un legado, pero la vida espiritual es personal delante de Dios. Pensemos, quizás resumiendo este capítulo 1, pilares que pueden sostener tu vida. Abrazalos. Si querés sacarle una foto, pero abrazalos. El primer pilar, tenés que ser sensible espiritualmente. Dejá de pedir ayuda afuera como si Dios fuera un psicólogo. Dejá de pedir ayuda afuera como que fueras un chico caprichoso. Pedile ayuda a Dios. Anda al centro de la transformación. Anda al centro de la renovación espiritual. Anda al centro del perdón absoluto de tus pecados. Anda al centro de alguien que te alumbre. Porque Jesús dijo, yo soy la luz disipa las ansiedades. Llegate delante del Cristo Santo para que pueda transformarte. No busques historias que te den identidad, busca la historia que te da transformación y es Cristo. Amén. Búscalo ahí. No le eches la culpa a tus padres. Mira, si es por mi formación de pequeño, debería ser terrorista porque digo, oh, broken my feelings. Oh, han quebrado mis sentimientos. Por favor, pará con ese discurso. Tan sensible sos. Oh, broken my feelings. Oh, no me puso like. Oh, se te pasa la vida. Pará con el enfrentá a Dios y decirles, perdón Dios. En ti estoy seguro. Tú eres mi refugio, mi amparo, debajo de tus alas me ampararé. Salmo 57, 1 al 3. Debajo de tus alas estaré seguro. Salmo 61, 4. Debajo de tus alas me regocijaré hasta que pasen los quebrantos. Salmo 63, 7. Es un proceso debajo de la soberanía de Dios. Estamos seguros. Amén. Buscá en la seguridad. No te vayas. Recordad, Dios no es psicólogo. Dios es el dueño del universo. No está para hacerte psicoanálisis, está para transformarte. Está para transformarte. Y este pilar empieza con vos, no en casa, no con los profesores, no en el aula. Empieza en tu intimidad, qué es lo que ves y qué es lo que tenés que dejar de ver. Cuando tu corazón vuelve a escuchar a Dios, es hermoso pararte delante de Dios y decirle, Dios, perdón. Perdón. Me has traído aquí en contra de mi voluntad, pero me trajiste aquí. Quiero sentirte, Señor. Quiero buscarte. Aunque no quiera, quiero estar delante de ti. Muchos escucharon las noticias de los muros caídos. Solo Nehemías lloró. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? Habacuc en capítulo 1, verso 2. Miraba a Dios y decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La ley sale torcida.
Y le dice Dios, sentate, lo apuntaba a Dios. Capaz que tu actitud. Y en el capítulo 1 le dice, sentate, Habacuc, que quiero hablar contigo. Y le dice, espera, ya será añadido. Y el capítulo 3 termina de rodillas, alabando a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Todo el proceso pasa debajo de las alas de Dios. Dios no busca primero manos disponibles, sino corazones sensibles. El liderazgo comienza cuando sentimos lo que Dios siente. Alinearte con Dios es un primer pilar. El segundo pilar es la preparación secreta. Se construye del interior. Lo vemos a Moisés en el desierto, lo vemos a David en el anonimato, lo vemos a Elías en el arroyo de Kerit, lo vemos a Isaías en la purificación antes del envío, lo vemos en la intimidad, lo vemos hacia abajo, lo vemos en la profundidad, lo vemos en la cama cuando te arrodillas, no cuando juegas con el teléfono a buscar porquerías. Lo vemos en la intimidad cuando tienes victoria. No te ensucies porque ensucias. No comiences una relación si estás sucio porque ensucias. Resolvelo delante de Dios. Dios tiene todos los recursos y todos los mecanismos para darte vuelta de adentro para afuera. Tus padres fracasaron, ponelo en las manos de Dios. Pero eso es una lección para que no fracases tú. No se puede echar la culpa todo el tiempo a lo que recibí, porque estamos delante de Dios. Amén. Estamos delante de Dios y Dios depara que este segundo pilar sea una preparación secreta. Un lugar secreto siempre precede al impacto público. Este es el segundo pilar. El tercer pilar es la identificación espiritual. Cuando te convertís en puente para otros. ¿Cómo te conocen los que te conocen? ¿Quién sos para otros? Nehemías ora y dice, hemos pecado. No ellos, Señor. Yo soy parte. Daniel oró igual en el capítulo 9, versículo 5. Ezequiel 22:30 dice, busqué hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha. Dios está buscando jóvenes en palabra de vida aquí, con un propósito santo, que hagan brecha, que se pongan, que sean fuertes, que vayan contra cultura, que marquen, no que sean famosos, que sean fieles, no famosos, fieles, no teólogos, santos, no predicadores, profundos. Este nivel de identificación anticipa a Cristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Asumí la responsabilidad. Generá en Dios vida espiritual por estar en su... Él la genera, pero ponete delante de Dios. El líder espiritual no señala al culpable, se coloca en la brecha, dice ahí, y asume la carga. Vamos terminando. Si hiciéramos una síntesis de un puente, y esta fuera nuestras vidas, fíjate el anclaje, sensibilidad espiritual, la capacidad de escuchar a Dios, asegura la estructura. Si no sientes nada, no le arruines la vida a nadie. No vayas hablando de Dios de lo que no sientes. No podés dar lo que no tenés. Si falla cualquiera de estos tres elementos, el punto colapsa. Dice, el puente colapsa bajo el peso de tu servicio. Busca las estructuras. ¿Por qué? Por lo que se ve arriba, la plataforma, la identificación espiritual, es el lugar donde el siervo de Dios, el líder, se convierte en la superficie que conecta al pueblo. Si el anclaje está bien, lo que se ve conecta con el pueblo, pero conecta con Dios. Y esos cables de suspensión que arman todo, esa es la preparación secreta, eso que tiene tensión. Prepararse delante de Dios genera tensión, genera confesión, genera luchar con tu pecado, pero no como quien todo el día está luchando. A veces veo a algunos predicadores, parece que sufren la vida cristiana. Buenas casas, buenos coches, pero hablan teológicamente y sufren. La gente que está siendo perseguida sufre. Y no tiene tiempo para dar ningún mensaje, su vida es un mensaje. No sufrimos del púlpito. Lo que te estamos es animando. Oh, luchamos con el pecado. Jesús te hizo libre. No luchamos con la condenación. Fuimos libres de la condenación. Él fue nuestro sustituto.
Entonces, tenemos que ponernos en marcha. Nuestra lucha en este cuerpo sí es una lucha, pero es una lucha que tiene victoria. Nada nos separa. No vivimos culpados todo el tiempo. Quiero diferenciar estas cosas. No vivimos siendo culpados todo el pueblo. ¡Ay, qué malo que soy! Tenés que tener victoria. La victoria trae gozo, trae alegría a nuestros corazones, trae un paso más por Jesús. Pero hay tiempo, sí, de luchar por el pecado. Sí, todos los días, pero hay momentos que hay que luchar por la oscuridad, que Dios te saque de ahí. Eso es importante. Y generar estos pilares que para mí son importantes. La sensibilidad espiritual, la preparación secreta y la identificación espiritual. Terminamos. El puente interior. Toda reconstrucción visible comienza con una conexión invisible. El primer puente que Dios quiere restaurar no está en una ciudad, no está en tu ministerio, está en tu corazón. Isaías 58:12 dice, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Deja de perder tiempo con cosas de afuera, deja de perder tiempo con caprichos y ponete en la brecha. Aliñate con Dios y comenzá a construir tu primer puente, que es el puente personal. Sé sensible, sé secreto, sé íntegro. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la vida de Nehemías. Gracias por cada alumno, Señor, que seguramente como yo y como tantos, luchamos cada día con nuestro pecado, pero tenemos victoria en Jesucristo. Somos más que vencedores. Ayuda a cada uno de nosotros a reconstruir de adentro para afuera. Que podamos visibilizar, Señor, a través del estudio de la palabra y del Espíritu Santo, aquellas cuestiones que humedecen nuestras estructuras, nuestras bases. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, nos vamos. Amén. Dios te bendiga.